Ok, qué gusto verles entonces. Hoy corresponde entonces continuar con el estudio de Mateo que estamos teniendo en estas últimas semanas y hemos llegado ya al capítulo 25. Fíjense ustedes, estamos a un capítulo prácticamente, capítulo y piquito, de terminar este Evangelio de Mateo. Y pues bueno, la anterior semana nos habíamos quedado en el versículo 50 y básicamente habíamos visto cómo era que se relacionaba mucho con el capítulo 22 de los Salmos. ¿Se acuerdan ustedes del famoso Salmo 22 y demás? Porque ahí está este, este clamor, digamos, esta exclamación que hace el Señor desde la cruz. Ahora bien, hay una cosa que estuve revisando esto y que quería nada más dejarles planteado como una inquietud para cuando lo volvamos a repasar, de pronto cuando estudiemos algún otro evangelio, lo podamos de pronto ver con más detenimiento. Y hay una cosa, este evento de que el Señor dice algo, ya, por decir en términos generales, de que el Señor dice algo y después le pasan, mojan una esponja, un hisopo dirán en otros lados, ¿no es cierto? Le empapan en vinagre, en vino dirán en otros lados y le dan a beber, ¿no es cierto? Ese escenario se repite en los cuatro evangelios, ¿ya? Nada más con una diferencia. En los evangelios sinópticos, como se les conoce, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, los tres señalan que este evento que está aquí relatado del 45 al 48, ¿no es cierto? Este de que exclama algo, ¿ya? Los tres evangelios van a decir que es de este Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Que no sabemos de memoria tal vez. ¿No es cierto? Es lo que desencadena que le traigan o le pasen ese hisopo con vinagre, ¿no es cierto? Ya. Resulta que cuando vamos a ver en Juan, pasa que no dice eso, o sea, el Señor no diría en Juan, no, más dicho, Juan no recoge que el Señor dijo Eli, Eli, lama sabactani, sino que dice tengo sed, ¿ya? Y que a partir de que dice tengo sed, es entonces que le pasan la esponja y demás. Ya, nada más encontré así de manera muy preliminar esa particularidad, ¿ya? Al parecer es efectivo que el Señor dice algo, ¿ya? Que genera que los que estaban ahí atendiéndole, los romanos especialmente, le pasen este hisopo, esta esponja, como haya sido, con vinagre y demás, que para que él beba, digamos, de alguna manera, ¿ya? Y a continuación hay algunos eventos también que se repiten, esto de que da un gran clamor y después entrega, entre comillas, del espíritu. Pasa eso, digamos, de manera muy común. Entonces, digamos, quiero decir, no lo pude ver con mayor profundidad, pero seguramente hay, y por eso les decía que quedaría para cuando veamos Marcos o Lucas o ya en su defecto Juan, alguna relación que encontremos entre esta cita, digamos, de Elí, Elí, lama sabactani, que es una referencia al Salmo 22, junto con el clamor que hacen Juan en cambio de tengo sed, ¿ya? Porque, de hecho, cuando leemos Juan, resulta que cuando dice tengo sed, el autor de Juan dice para que se cumpliese la escritura. Pero de lo que estuve revisando no hay mucha escritura que se relacione con ese acto de tengo sed, ¿no? Y de que tenga alguien que tomar algo, alguna cosa por el estilo. No hay una referencia así, no lo encontré por el momento, quiero decir. En todo caso, nada más les quería plantear esa curiosidad. Por otro lado, también, digamos, esto que les comentaba es también para que podamos nosotros, liberarnos un poco, si se quiere, o, perdón que me saque un ratito, eh, o poder ir aclarando, si se quiere, algunas cosas que seguramente pasaron ahí y que no necesariamente es como nos cuentan o como de pronto se ha estudiado en la tradición, digamos, ya sea la tradición que sea en el sentido, por ejemplo, esto de las siete palabras o alguna cosa por el estilo, o alguna película o alguna cosa pues, o alguna representación de ese tipo, quiero decir. Ya, y lo que quiero decir es que aquí hay eventos que son muy llamativos. Ya, primero, el juicio injusto. Segundo, lo que veíamos la anterior semana, el ser clavado. Ya, el que tiene algunas palabras de algunas interacciones, sea con la gente de la cruz, o sea, con gente de fuera, ¿no es cierto? Y hay este evento en el que le pasan este hisopo con vinagre, con alguna bebida un poco agria, para que de alguna manera calme su dolor, como se les hacía en ese momento. ¿Ya? En todo caso, más allá de todo eso, lo que quiero decir es que esto, en lugar de ser una diferencia, digamos, como a veces se suele acusar, porque de pronto no estamos al tanto, pero debemos saber que cuando
más dicho, hay muchas críticas para el Evangelio respecto de estas incoherencias, ¿ya? De que el uno dice que primero dijo una cosa o que dijo tal, o sea que hay como que no hay una compatibilidad exacta entre los evangelios y que por eso entonces cuestionan su veracidad, de si así mismo fue, si de pronto Jesús no es un invento o alguna cosa por el cielo. Pero lo que debemos saber es que más bien todo lo contrario. Hay una cosa que suelen decir algunos arqueólogos y es que cuando una historia calza de manera tan perfecta, eso es porque en realidad están mintiendo, porque solo los mentirosos, o sea, cuando se ponen de acuerdo en mentir exactamente lo mismo. En cambio, el hecho de encontrar historias y que sean divergentes, que no sean igualitas, más bien da un rasgo de veracidad, porque eso significa que no estaban de acuerdo, que no fue un complot, digamos, ¿no? Que no fue una confabulación, sino que realmente fueron diferentes relatos de un mismo hecho, que por su naturaleza van a tener diferentes énfasis, a veces diferentes perspectivas, digamos, visiones, etcétera. Entonces, nada más de eso quería hacerles, digamos, comentarles como curiosidad de aquí. Entonces, en sí, la curiosidad era que aquí en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y en Lucas, en la parte, esta que estamos leyendo del versículo 46 y demás, la parte que, o digamos, en la palabra, como se dice, o la frase que antecede a que le pasen el hisopo con la esponja, es Eli lama sabactani, citando al Salmo 22, pero en Juan dice que más bien el Señor Jesús habría pronunciado tengo sed. De cualquier manera, quiero decir, algo habrá ahí, todavía como les digo no lo he podido ver, pero nada más quería dejarles ahí como para que también de pronto cada uno lo podamos interiorizar, ¿sí? Ahora bien, resulta que acá el Evangelio de Mateo va a tener un pasaje que es el que nos corresponde ver ahora, un poco complicado de entender, porque de hecho es el único Evangelio que recoge este hecho, que está en el 51 al 53, estos hechos, digamos, ahí que relata, ya lo vamos a leer, es el único Evangelio que lo recoge. Pero antes de ello, hay una frase que no quisiera dejar por alto, que no quisiera dejar pasar por alto, y que puede, digamos, de alguna manera traer algunos conflictos si es que de pronto eh, no estamos muy apercibidos. Y es del versículo 50, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿cómo entenderíamos este versículo 50? Fíjense ustedes qué dicen, ¿no? Pero Jesús, perdón, habiendo clamado otra vez a gran voz, ¿no es cierto? Entregó el Espíritu. Entonces, ¿y ahora cómo es esto? Entregó el Espíritu. ¿Cómo entiendo eso? Que Jesús entregó el Espíritu. ¿Ya? Y ahí aún, digamos, aún si diéramos la doctrina como se conoce, ¿no? De la Trinidad por válida, aún si diéramos como cierta aquello, se complica porque tendríamos otro asunto, el Espíritu de Jesús, porque dice que Jesús entregó el Espíritu. Y ahora, claro, entonces, ¿cómo? ¿Ya? Y por otro lado, si lo vemos no desde la perspectiva de la Trinidad y demás, si lo vemos como hemos estado aprendiendo, también se presenta un problema. ¿Ya? Porque si nosotros quisiéramos, le pudiéramos, digamos, traducir ahí, ¿no es cierto? Y ¿cómo se dice? Reemplazar donde dice espíritu, ponerle ruaj, ¿no es cierto? Y tampoco soluciona el problema, me quedo en las mismas, porque seguiría leyendo y Jesús entregó el ruaj. Y ahora, ¿y eso cómo se entiende? ¿Ya? Entonces, no sé, quisiera de pronto saber así de manera muy breve si a alguno de ustedes se le ocurre alguna idea de qué es esto de entregar el ruaj. Porque de hecho sí lo repiten si no estoy mal, en 3 evangelios más, que dice entregó el Ruaj, entregó el Espíritu, ponen. Entonces, ¿cómo? Porque si yo lo tomo literalmente, o sea, tendría que imaginarme que hay algo llamado Espíritu y que Jesús dijo, toma, ¿no? Creo que en Juan dice, y habiendo dado gracias, dijo, consumado es, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo exhalado, murió, creo que dicen en Juan. Creo que es en Juan, si no es en Lucas, o si no en Marcos, en alguno de los. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se entiende? O sea, ¿qué entregó él? Josécito, Josécito, Sí, aquí en esta versión dice, y se dio su aliento. claro, se dio el aliento, claro, pero igual, lo mismo. Claro. O sea, no soluciona mucho.
Digamos, opciones así sencillas. La primera es decir que es una forma de decir que murió. La más sencilla. La más sencilla, que no es literalmente, sino que más bien por su complejidad estaríamos frente a una frase idiomática que significaría murió. Así como perdón, me estoy trabando. Así como en el Antiguo Testamento hay pasajes en donde se acuerdan ustedes cuando mueren los patriarcas, por ejemplo, se dice que Abraham durmió con sus padres. Ya, entonces literalmente es que sea, no se puede dormir con los papás, significa que murió. Ya, es una frase idiomática. Entonces, opción uno, estaríamos aquí frente a una frase idiomática. Es decir, entregar el espíritu significaría morir. ¿Ya? Opción uno, sencilla. Y hay una ley, incluso una norma no escrita, ¿no? Que es esta de que a veces la explicación a un problema muy complicado, la explicación más sencilla es la correcta. ¿Ya? Opción uno. Ahora, opción dos, es un poco más elaborada, pero no deja de tener sentido. ¿Ya? Con todo lo que hemos estudiado. ¿Ustedes se acuerdan que justo este sábado, este anterior Shabbat, estuvimos hablando de las diferentes acepciones de Ruach? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Así de manera rapidísima. ¿Cuáles son las acepciones? O sea, ¿qué significados nomás tiene la palabra ruaj? Viento, Muy bien, eh, ¿qué más? movimiento, Movimiento, ajá. mente, ánimo, Mente, ánimo, actitud, la actitud. Muy eh, bien. el depósito de la vida eterna. Ahí vamos al último. Ahora, pregunta, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿O de dónde sale eso? ¿Ya? Porque ahora les cuento toda la historia. Para nosotros, que tenemos el antecedente cristiano, católico, sin más, es muy fácil entender el concepto de espíritu como ese ente que tiene alguna conexión con Dios, o sea, esa parte del cuerpo, del ser humano, lo que sea, que tiene una conexión con Dios, que dicho de manera fácil, como suelen explicar a veces sobresimplificando las cosas, cuando te mueres, una partecita de vos vuelve a Dios, de alguna manera, y el alma otra cosa y tal. ¿Ya? Entonces es muy fácil entender eso. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva bíblica, ya no digo hebrea ni nada, pero bíblica, porque más allá de ser hebreo es bíblico, ¿cómo es esto de este pasaje de entregar el espíritu? ¿Cómo es esto de entregar el espíritu? Entonces, aquí, opción dos de lo que le decía, aparte de que sea una frase idiomática, la segunda es que se esté refiriendo o se esté usando la palabra ruach, ya, espíritu, con otra acepción que no conocemos todavía, que no hemos abordado mucho, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esta? De manera sencilla es lo que nos ha comentado el Estevitán, que es algo que le hemos escuchado en algunas ocasiones al hermano Eric, ¿ya? Y sí, es esto, depósito de la vida eterna, como él suele decir. Pero ¿esto a qué se refiere? ¿Esto a qué se refiere? Depósito de la vida eterna. Suena todavía extraño en realidad. Y si les digo así, es el depósito de la vida eterna, puede darse a que cada cual lo interpretemos como podamos, digamos, y no es de esa la intención, sino que tengamos un poco más de fundamentos. Y para esto hay un pasaje, ya, que nos va a permitir aclarar un poco. Podemos leer, o alguien me puede ayudar leyendo 2 Timoteo 1, 12 al 14, ¿ya? Y prestemos atención. Sí, de pronto alguien le tiene por ahí. 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 12 al 14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Alguien le tiene por ahí? ¿Por ahí? Segunda de Timoteo, ¿qué dijiste? 2 Timoteo, capítulo 1, 12 al 14. 12 al 14, ok, lo leo yo. Dice así, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Ok, muchas gracias. De pronto alguien le puede leer en la Reina Valera porque creo que esa no es la Reina Valera. Solo para contrastar. Muchas gracias, Jimenita.
¿Alguien le tiene por ahí? En la Reina Valera, segunda Timoteo 1:12 al 14. Pero tal vez alguno ya cachó ahí la palabra depósito, ¿no? Ya, solo que en la Reina Valera se repite también en el versículo 14. Tal vez alguien le tiene por ahí. Yo te ayudo, Josito. Gracias, Noita. Por favor. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén de forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor en que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu, bueno, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, fíjense, en este capítulo, en esos dos versículos del 12 y el 14 de Timoteo, aparece esta palabra depósito como tal. Ahora, fíjense ustedes, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo ahí de manera general, aunque es apenas el saludo, perdón, apenas el saludo que le está dando Timoteo en su segunda carta, pero como ya recordaremos de lo que vimos de la carta a los colosenses, Pablo, entre que les saludaba, les iba dando un montón de doctrina, ¿de acuerdo? Eh, lo que dice ahí es que está confiado de que el Señor tiene un depósito, y más adelante, que eso está guardado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Y aquí hay una cuestión. ¿Depósito qué es? ¿Qué es un depósito? En términos muy sencillos, ya es un lugar, ya, en donde se guarda algo, donde se coloca algo. Es decir, es un depósito, es donde se deposita algo. Es un lugar, ya, es básicamente. Ahora, cuando se habla de Ruach, ya, en otro sentido un poco más profundo, más espiritual, se está hablando precisamente de eso, del Ruach, de la incorruptibilidad, ya, del espacio incorruptible que se tiene junto con Dios. ¿Ya? De otras palabras, de palabra más sencilla, de los cuerpos incorruptibles, del espacio, el lugar, el depósito que tenemos en la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Y si se quiere, Ruach acá es como lo que dice en Gálatas, si no estoy mal, bueno, no me acuerdo mucho el versículo, pero ¿se acuerdan ustedes de ese versículo que dice que nosotros tenemos las arras, la garantía del Ruach HaKodesh? ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros teniendo el Ruach acá es la garantía de que hemos de resucitar. ¿Ya? A eso, a ese concepto se refiere, a ese vínculo, si se quiere, a ese vínculo de, de que el lugar que se tiene allá, ¿ok? Que se tiene, o más dicho, no allá, como pensando en ese lugar, ¿no? Más dicho, ese lugar que se tiene, o digamos, ese vínculo que se tiene en virtud de la Jerusalén celestial, a eso se le llama también Ruach, espíritu. Entonces, cuando el Señor entrega, ¿no es cierto?, el Ruach, no sé si me explico o no sé si lo podemos ver mejor ahora. No es que esté entregando su espíritu, sino que de alguna manera está depositando o declarando, si se quiere, ya a dónde pertenece, ya a dónde está en última su morada, en dónde está en última su origen, su existencia. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, para que no pensar, para como decía el hermano Eric, depósito de la vida eterna, ¿no es cierto? Ya que es eso, el lugar en donde está guardada nuestra esperanza de vida, ¿ya? Y cuando el Señor Jesús dice que entregó el Espíritu, ¿ya? No pensemos en que tenía algo llamado Espíritu y que lo entregó, sino que de alguna manera más bien lo que está haciendo es declarar, proclamar, porque dice que hizo una proclama grande, ¿ya? Y lo que hizo es decir, más o menos, ahora se entiende con lo que dice en Juan si no me equivoco, cuando dice, Abba, en tus manos encomiendo mi ruach. O sea, ¿qué está diciendo? Mi depósito, mi origen, otra vez, no es de este mundo. Mi origen, mi ruach, mi vínculo, si se quiere, está con Abba, está con la plenitud de la deidad. ¿Ya? Es eso. Así de manera no tan complicada, digamos. ¿Sí? Exacto. Entonces, fíjense ustedes, a eso es a lo que se puede referir. Pero, digamos, si ustedes aún lo ven así, resulta, y me parece a mí todavía una explicación bastante compleja, ¿ya? Un poco más compleja que lo que debería ser.
Parecería más bien, yo creo, por el momento me animo a pensar que es más bien una frase idiomática que significa simplemente murió, ¿ya? Simplemente murió. Porque de hecho ese es el énfasis de todo esto, porque de nada servía que sea azotado, que sea juzgado, que todo, si no moría, ¿ya? Y cuando aquí dice que exclamó el Espíritu, está diciendo que sí, efectivamente, Jesús, Dios mismo, el Cristo, Mashiach, murió. Y no sé si es que eso todavía lo podemos procesar, ¿ya? Porque eso es precisamente, y es lo que se acuerdan que hablábamos cuando comentábamos lo del Gólgota, se acuerdan de la calavera, del Gulgaltá y todo lo demás, que básicamente el Gólgota, el hueso, se acuerdan, el hueso, el núcleo de toda la fidelidad, de la enseñanza del Señor, descansa, reposa en la muerte de Dios. No sé si me explico, ¿ya? Y cuando aquí estás llegando a ese clímax de que el Señor expira, entrega el espíritu, muere, ¿ok? Está declarando otra cosa, sino que Él es Dios mismo, porque si no fuera Dios, no podría morir y además, o sea, retomar su vida, que es lo que dijo antes, ¿se acuerdan ustedes? Yo soy tan Dios que soy el único que tiene potestad para poner su vida y volverla a tomar. Así que cuando aquí está diciendo que Él entregó su ruaj, lo que más allá de lo que quiere significar eso, quiere decir, más allá, lo que está diciendo es tengan en cuenta y ojo que Mashiach muere, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Y ahora Mateo, como es del estilo de Mateo, que es diferente a los otros, el estilo de Mateo vieron que es más referencial, que algo que dice enseguida nos conecta con otras partes de la escritura, con profecías, con cosas parecidas, especialmente profecías, ¿se acuerdan? Entonces, aquí, en virtud de la muerte de Mashiach, resulta que va a decir que pasaron cosas que los otros evangelios no recogen. Y ahí es donde quisiera poner el énfasis, ¿ya? Entonces, fíjense, en virtud de que exhala Mashiach, de que muere, de que entrega el espíritu, como le ponen ahí, dice, fíjense, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y estos eventos de aquí no están recogidos en los otros evangelios. Mateo es el único que cuenta estos hechos asombrosos y le estuve revisando y es original del texto griego, o sea, no hay discrepancia de que eso se ha añadido o cosas por el estilo, ¿ya? Ese texto aparece ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pregunta. eh, y aquí quisiera que intentemos ver más allá. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena esto en la Biblia, en las profecías? Incluso es una haftara, ya les di una pista, ¿cierto? ¿A qué le suena esto? Ya, dejemos por un ratito el versículo 51. Pero ¿a qué le suena el 52? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿A qué parte de la escritura de los profetas le suena esto? A ver, pensemos. ¿A cuál, a qué o a qué, digamos, ya no les digo qué profeta, qué versículo, pero a qué nos suena? Cuando tocó alguien enterraban o cayó el cuerpo sobre, creo que fue sobre el cuerpo de Eliseo, y ahí resucitó el que estaba ahí en la tumba. Ya, ok. Que Eliseo se acostó sobre el hijo de la mujer También esterita, ¿no? ahí resucitó, también, claro. Ya, ok. Muy bien. Sí, justo es una haftará, ¿no? ¿Alguna otra? No específicamente esa está bien, pero hay alguna otra que es súper conocida. Anita, perdón. Los huesos secos de Muy bien. Ezequiel. Muy bien. Los huesos secos. Exactamente. Ezequiel Ujú. 37. Fíjense ustedes. ¿Y se acuerdan en virtud de qué es que los huesos secos comienzan a levantarse y todo lo demás? En virtud de que Dios manda su ruaj, Claro, claro. que sopla su ruaj Dijo, y dice, proclama, le dijo, proclama. exactamente, ¿Y a quién? A los huesos secos, sí, proclama. exacto. Y eso es resurrección, ¿cierto? Vino el espíritu sobre ellos y se levantaron. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, parecería, y yo me animo a pensar,
Estos tres versículos de aquí, 51, 52 y 53, no son hechos que ocurrieron ahí. O sea, no necesariamente ocurrió ahí, sino que puede ser el estilo característico de Mateo que nos referencia a un montón de lados. ¿Ya? Por ejemplo, esto de aquí, de que he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, ¿ya? Esto, más allá, por un lado, pensemos, ¿no? Más allá, aunque esto sí se recoge en los otros evangelios, la diferencia, ¿no? Esto sí se recoge que se partió y todo lo demás, lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos recordamos en Hebreos 6, si no estoy mal, ya nos dice, ¿qué significa? Que con la muerte del Señor, Él traspasó el velo, no el de aquí, sino el celestial, y nos dio camino. Por eso se rompe. Ya no hay velo de separación Así es. en virtud de la muerte. Ahora, hay que entender todo lo que eso significa, ¿sí? Ya, no sé, tal vez no del tiempo para esto, pero eso, ¿qué nomás implica? Implica que el sacerdocio, digamos que la obra de los sacrificios y demás fue consumada. Ya no se necesita más. Y es lo que explica el libro de Hebreos. En tanto que la ley del sacrificio está vigente, el tabernáculo y lo demás es necesario. Pero cuando ya es superado todo eso, ¿ya para qué? Ya no hace falta. Se rompe, no aguanta. ¿Me explico? Y hay una cosa que me llamó también la atención de este versículo 51, pero antes. Entonces, no sé si vemos. Estos tres versículos entonces darían referencia a hechos futuros o a hechos más espirituales, si se quiere, más que eventos en concreto que pudieron o no haber sucedido, ¿ya? Pero más allá de eso, Mateo hace referencia, y estoy bastante convencido de eso, de que hace referencia a lo que implica la muerte de Mashiach. Porque ya les digo, estos eventos no se recogen en otros evangelios, es el único. Y Mateo es el que se ha encargado de decirnos de una y mil formas que Yehoshua es el Señor, de que Yehoshua es Mashiach. Y la forma más clara de decirnos que Yehoshua es Mashiach es aquí, diciéndole Mashiach, la figura del Mesías de Cristo, primero que muere. Segundo, que en virtud de su muerte se rasga el templo, se rasga el velo del templo. Segundo, hay terremoto, que dicen, ¿cierto? Se rasgó el templo, la tierra tiembla, y aquí viene una cosa muy interesante. Las rocas se partieron. Y aquí llama la atención y me hizo pensar mucho esto, me hizo mucho pensar esto de a qué se refiere esto de las rocas se partieron. Porque no hace falta ser teólogo para entender lo que significa que una roca se parta. Y no hace falta, digamos, mucho estudio, digamos así, erudición, para saber que la tierra de Israel, especialmente Jerusalén, es más bien rocosa, árida. Ya, es árida, rocosa, que hay sus piedras de basalto y todo lo demás, y que eventualmente con un temblor, pues tiende eso a resquebrajarse, ya que no es piedra no tan sólida, ya no hace falta ser geólogo ni nada para darse cuenta de eso. Pero hay un pequeño detalle. No sé si ustedes se acuerdan o si ustedes conocen, pero hay una piedra, ya, que está en el famoso monte del templo, ya, que se le conoce como la piedra fundamental o la piedra de la creación incluso, que es una piedra que está, que es más o menos grande, ya, que está resguardada actualmente o está cubierta actualmente por el famoso Domo de la Roca, el que mal le llaman la mezquita de Omar, porque esa no es ninguna mezquita, es simplemente un domo que cubre, que protege de la intemperie a esa roca. ¿Ya? Los musulmanes la construyeron porque, según la tradición de los musulmanes, sobre esa roca se posó Mahoma antes de ascender a los cielos, dicen ellos, ¿ya? Pero para los judíos, para el pueblo judío, en cambio, esa piedra, esa piedra de ahí, hay divergencias en las tradiciones, pero en términos generales se ha acordado o se entiende que esa piedra, le llaman ellos, es la piedra fundacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque de manera muy sencilla, para ellos piensan que con esa piedra fue la materia prima de toda la creación, ¿ya? Ellos creen que ahí eso fue lo primero que Dios puso y que sobre eso fue la materia prima y sobre lo que demás generó toda la tierra y todo. Por eso le llama la piedra fundacional. Y además, según la tradición, sobre esa piedra estaría colocada el arca del pacto, ¿ya? En los tiempos en que había arca del pacto. Vale la pena recordar una vez más, en la época del Señor Jesús no había ya arca del pacto en el templo. Ya no había arca del pacto. Se había perdido hace tiempos, ¿ya? Y si preguntamos, y en el día de Yom Kippurim, ¿qué hacían con la sangre? Echaban sobre una piedra, sobre un altillo que había ahí, ¿ya?
Eso básicamente. Pero llama la atención una cosa, porque investigando sobre esta piedra, resulta que esta piedra para el judaísmo tiene un significado incluso mesiánico por lo siguiente. Dice lo siguiente, si es que esa piedra se llega a resquebrajar, eso significa que la venida de Mashiach es inminente. No sé si me explico. ¿Ya? No sé si lo vemos. Entonces, de alguna manera, la conexión de esto, porque ya digo, hay una cosa, nada está escrito de gana en la Biblia, ¿ya? Y si es que aquí nos está diciendo que hubo un temblor, un sismo, dice ahí, ¿no es cierto? La tierra tembló y que las rocas se partieron, ¿ya? Y ya les digo, es obvio que si es que hay un sismo y la tierra no es tan firme, es obvio que se pueden partir las piedras, ¿ya? ¿O qué nos puede decir eso? Que fue un sismo más o menos fuerte, producto de lo que se partieron las rocas. Pero viéndole más allá y entendiendo lo que había ahí en esa época y la importancia que le dieron después a esa roca, a esa piedra que está ahí, y la interpretación que le dieron después de que cuando esa piedra se resquebraje un poco, significa que la venida del Mesías está cerca, entiéndase. O sea, Mateo con todo y todo, o sea, el Señor a través de Mateo, me explico, está diciendo de una y más maneras, más dicho, de una forma más, un poco más escondida, de que el Señor Jesús es Dios, ¿ya? Y que no había más necesidad de piedras ni de nada. Y si es que, Josué, si es que es como tú estás diciendo de esta porción mística de la piedra, ¿acaso el Señor Jesús no anunció ya su venida? Y dijo, y desde hoy en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Entonces ya anunció él su venida. Ujú. Entonces, si fuera así como Eh, acabas de decir, se está anunciando que el Señor Jesús viene, pues ya se quebró la roca. Y ujú, entonces la venida del Señor, él lo ha hecho como un asunto que puede suceder en cualquier momento. Puede suceder en cualquier momento. Entonces, habría un poco de relación en que la venida del Señor es inminente, por supuesto, porque todo el tiempo la iglesia ha estado esperando la venida de Cristo. Y ujú, eso es también un poco metodológico porque le enseña a la iglesia a estar preparada, ujú. a no dormirse, y eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús en el sentido de que su iglesia es una iglesia de espera. Así es. Sí, sí. Así es. Entonces, fíjense, ¿no? Gracias por el comentario. Fíjense, digamos, la profundidad un poco más allá de Mateo, que ya les digo, me inquietó esto de la piedra y pues me llevó a ver eso, ¿ya? Y que puede ser cierto, ya les digo, no les digo que exactamente sea así, pero incluso aún así da a pensar, o sea, lo que quiero decir es que todo el mensaje de Mateo es una y otra vez, estén por 100% seguros de que el Señor Jesús es Dios mismo, es el Mesías, y que con su venida acá se demostró todo lo que él mismo había dicho de sí. ¿Ya? Es eso. Ahora eso es el versículo 51. El versículo 52 ya le anticipamos, que esto, más allá de que sea un evento literal así, eh, más bien haría referencia a otro evento desencadenado por la muerte del Mesías. ¿Ya? O sea, por la muerte y resurrección, obviamente, del Mesías, que no es otra cosa que la resurrección o la visión del Valle de los Huesos Secos. ¿Ya? Y es lo que dice aquí. Y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Ya? Básicamente tiene mucha relación con la visión de los huesos secos. ¿Y se acuerdan ustedes cuando leíamos este capítulo 25? ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 24? ¿Se acuerdan del famoso Mateo 24 y todo lo demás? ¿Se acuerdan que ese era un collage, si se quieren, una antología de profecías y demás? Y también hablamos una de Isaías 26, si no estoy mal, en donde también al final se hablaba de la resurrección, de que los hijos, nosotros fuimos muertos, pero al final resucitaremos y habrá resurrección y todo lo demás. Pues también tiene relación con esa, ¿sí? Y también tiene relación con algunas que se dice ahí mismo, que se decía en Mateo 24, de Daniel 12, 1 y 2, que también habla de que después de esos días la gente va a resucitar, ¿ya? Entonces ya les digo, más allá de que literalmente en ese día hayan resucitado, que puede haber pasado, Dios es poderoso para y más, pero más allá de eso lo que está diciendo es los efectos
potentes de la muerte del Señor Jesús, del simple hecho de muerte, de la muerte, que es que se haya superado el sistema del templo, que lo más profundo, digamos, lo más, el límite más fuerte que había entre la santidad y entre Dios y el pueblo, digamos, ¿no es cierto? Que era el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, que ese era el límite más extremo, ¿qué se quiere? Más fuerte que había, ¿no es cierto? Aún eso se rompió. ¿Me explico? Las piedras se rompen, los muertos resucitan, ¿ya? Y por último dice, y saliendo los de los sepulcros después de la resurrección de él, por eso fíjense ustedes, después de la resurrección de él, y ahí suena raro, porque esto entonces nos está diciendo algo que ocurrió ahí, ese ratito, sino dice que salieron los muertos de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Ya me explico? Entonces fíjense, ¿ya? Dice, vinieron a la santa ciudad. Y ya no sé si ahí vemos a qué se puede estar refiriendo. Ya seguramente a nosotros nos cayó el 20, como dicen los mexicanos, ¿no? Se nos prendió el foco y dijimos, ya, pues la Santa Ciudad no es la Jerusalén terrenal, sino la celestial. Entonces ya sabemos de qué estuvo hablando durante todo este tiempo, ¿ya? En virtud de la muerte del Señor es que se abre el camino, se rompe el velo, ¿cierto? Se rompen las piedras para que entre el pueblo. ¿Qué significa que entre el pueblo? Que es resurrección, amigos. ¿Ya? Es eso. Y es lo que el apóstol Pablo entendió y por eso dice, si morimos con él, pues también viviremos con él. Es eso. Así de sencillo. Y ya les digo, estos eventos que seguramente pasamos muchas veces por ahí, pues resulta que tenían mucho condumio. Mucho condumio, que es muy bonito y que les digo, como diría el escritor de Hebreos, ¿no? Si tiempo nos faltaría para ir cosa por cosa, pero más bien quería dejarle así precisamente sin agotar todo para que también nuestra cabeza haga el ejercicio de interesarse por cada una de estas cosas, ¿ya? Y lo podamos ver de manera personal, que también tiene mucho de riqueza aquello, ¿sí? Dejarles nada más con la espinita para que podamos seguir profundizando cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjense, Mateo es maravilloso precisamente, por eso este libro es maravilloso por eso, porque ya les digo, a veces Mateo tiene esta particularidad, que dice 3 versículos, y lo que no dijo en un capítulo, por así decirlo, lo dice en 3 versículos y nos hace pensar un montón de cosas. Y fíjense la importancia, ¿ya? La relevancia de tener la palabra en la cabeza. ¿Ya? Y por eso me alegro mucho de que estemos estudiando, estemos trayendo la palabra a la mente para cuando hay este tipo de cosas nos detengamos un ratito y decir, ¿a qué me suena esto? ¿Ya? Más allá de. Entonces, fíjese, de esa manera también vamos conversando con la palabra, vamos aprendiendo de ella y nos va hablando, nos va conectando, se conecta todo y ya vemos la película completa. ¿Sí? Entonces, fíjense, sigamos. Entonces, avancemos un poquito más. Dice el 54. Entonces, digamos, el 51 y el 53 sería, si ustedes quieren, una parte profética, ¿ya? De lo que sucede en virtud de la muerte del Señor, y retoma la historia en el 54, que dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios, ¿ya? Ahí vale la pena decirlo, no está con mayúsculas, porque los romanos no es que reconocieran que era hijo de Dios como tal. Ellos pensaron que era como una suerte de deidad, alguna cosa así, ¿ya? Es cierto que el Evangelio de Juan va a decir que dieron gloria a Dios y demás, pero no necesariamente porque se hayan convertido de alguna manera o algo, sino porque tal vez, digamos así, pensando de manera sencilla, desde su experiencia, que alguien muera y ocurran un montón de cosas, ya que tiemble la tierra, que se oscurezca el cielo y demás, pues no es lo común, especialmente si es que era un simple o un vil malhechor, ¿no? Si es que era un delincuente muy peligroso, ¿no? No era normal que la tierra reaccione de esa manera. ¿Me explico? Entonces, aún los romanos reconocieron que, por decirlo menos, algo de especial había con esta persona, ¿sí? Lo cual es todavía mucho más extraño porque si aún un romano, un extranjero puede reconocer eso, imagínense ustedes lo que les pasaría a los judíos de la época. Ahora fíjense, dice el 55 que esto es también otro evento. También, Sí. Josuecito,
Sosito, ahí está. Él varias veces ha dicho, inclusive en el juicio, tú eres el rey de Israel, tú lo has dicho. Y siempre le decían, se hace hijo de Dios. Y todo eso, y acá los romanos que habían oído esa afirmación, cuando ven todo esta secuencia de hechos sobrenaturales, ellos afirman allí y dicen verdaderamente este era hijo de Dios, porque una muerte común y corriente, por más que hubiese sido el César de Roma, esto jamás ha ocurrido. Pero ahora viendo semejante hecho, exclaman y dicen verdaderamente como decía, este es el hijo de Dios. Entonces verdaderamente fue eso. Es una exclamación que puede también dar lugar a que ellos finalmente ahí se dieron cuenta y dijeron, fue verdad eso. Es así. Y fíjense, también, gracias, lo que comentábamos era que esto que dice el 55 y el 56 también está relatado en los siguientes capítulos. Al parecer nosotros tenemos, bueno, primero leamos. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, y entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, tres mujeres, ¿no? Que resaltan ahí. Ahora, nosotros en las películas tenemos esta idea de que, o en las series, ¿no? De que estaban ahí como que al pie de la cruz, ¿no? Ujú. Una cosa así, pero al parecer estaban un poco más lejos porque acuérdense que Jesús estaba resguardado. A la final, él fue tratado como un criminal, como un enemigo del Estado. Entonces es como que si, no sé, dale, no sé, como que si en el momento ¿qué les digo? Es como que si le estuvieran enjuiciando no sé, al más buscado de algún país, me digo. Entonces no es que va a ser un juicio, una ejecución así digamos, sí pública, pero no tan así libre, ¿no? Así como que para estar ahí a los pies de la cruz y tal, sino que había un resguardo, porque era un criminal de alguna manera peligroso, movía gente, o sea, y así le trataban. Por eso se explica que aquí estaban desde lejos, dice. Estaban desde lejos, ¿ya? Y bueno, dice, cuando llegó la noche, y bueno, vale la pena decirlo, aquí llama la atención esto, ¿no? Y llama mucho la atención que en el Evangelio, especialmente en el tramo este de la muerte, de ya como tal la muerte, las que dan testimonio de estas no es ningún hombre, salvo el Evangelio de Juan, cuando le habla esto de aquí tu madre, aquí tu hijo y todo más. Pero más allá de eso, lo que relatan los otros evangelios es que estuvieron mayormente mujeres, los hombres no. ¿Sí? Lo que siempre deja ver que nuestras hermanas y las hijas de Dios en general, Dios les ha provisto de una mayor sensibilidad ante lo espiritual. Ya les ha provisto de mucha más sensibilidad a ello y que hay que rescatarlo, que hay que relevarlo, tanto más porque el Evangelio lo hace. ¿Sí? Así que hay que no perder de vista esto. Dios les ha dotado, les ha dado ese don que el mundo dice en un sexto sentido y tal, y puede ser, pero viéndolo de manera bíblica, lo que tienen es un cuidado, digamos, una conexión especial, digamos, una doble protección, como lo hemos visto en algunas partes de la Torah, ¿no es cierto?, respecto del Señor. Y eso es algo que algunos varones, que digamos, los varones no tenemos. El Señor con nosotros nos da otro tipo de trato. Con las hermanas, con nuestras esposas, madres, hijas, es diferente, tiene un trato distinto y que aquí se nota, que aquí se nota. Ya, incluso hasta por la sociedad, digamos, ¿no? A la final los discípulos eran los amigos de él, eran los posibles cómplices y demás, ¿no? Pues tenían que estar medio huidos ahí, recluidos y todo, mientras el Señor moría. Las mujeres tal vez no se les identificaba como transgresoras y demás. Pero en todo caso, lo que sí se ve ahí es la convicción, si se quiere, que Dios les dio a estas mujeres para estar ahí, en medio de los hechos, sin importarles la guardia y todo lo demás, y estar ahí. ¿Sí? Y se rescata eso, ¿no? Que estén al menos tres mujeres ahí. Y los otros evangelios van a decir dos, ya, pero al menos tres, digamos así, tres mujeres estén ahí. Y eso ya es mucho, da mucho para hablar. Da mucho para hablar, para pensar respecto de la importancia del valor, digamos, que Dios le da a nuestras hermanas, a la mujer como tal. Y ahí entendemos por qué es que el famoso Proverbio 31:10, ¿no es cierto?, habla de la Eshet Hayil, de la mujer de combate, de la mujer adiestrada, ¿sí? De la mujer de guerra, como diríamos. ¿Sí?
¿Qué es eso? O sea, que no le importa que estén los soldados romanos, es que hay que estar con el Señor, ahí estamos. En cambio, el hombre suele ser más estratégico, ¿no? Si me ven con este man, me matan. Me explico, mejor me corro y todo, saco el cuchillo, me defiendo. Las hermanas, ¿no? Las hermanas tienen otra percepción con el Señor y hay que, digamos, saberla manejar, ¿sí? Eso nada más. Entonces, fíjense ustedes qué importante que también aquí el Señor relieve y les haya inspirado a Mateo, al que haya escrito esto y los demás evangelios, para recordar el nombre de estas tres mujeres, ¿sí? Que además dice que le servían, es decir, sería una suerte de diácono, ¿no? Que le servían, que le asistían, ya por no decir diácono, que le asistían al Señor y en todas sus jornadas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, importantísimo, ¿no? Y fíjense, ya avancemos un poquito más. Dice el 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Una vez más. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, fíjense ustedes, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Ok? Entonces, esto, si nosotros pensásemos en términos de, más dicho, este evento que nos relata aquí Mateo, me pareció una forma bastante sencilla o un argumento adicional para entender que la muerte del Señor no se dio de viernes a domingo, sino de miércoles a domingo, a sábado de noche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, miércoles, como en este año que pasamos Pesaj, igualito. Miércoles noche era el ceder de Pesaj, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Miércoles de noche. Ya era 15 de Aviv, ¿de acuerdo? Miércoles de noche. A esas alturas de Pesaj, del ceder, estaría ya el Señor sepultado, ya sepultado. Pero resulta que aquí Mateo nos dice que al otro día después de la preparación, ¿no es cierto? Fueron a pedir la guardia, esta guardia de romanos. Ahora, pregunta, digamos, asunto. Esto no podían haberlo hecho porque esto era trabajar. Entonces no podían haberlo hecho en un día de reposo, por eso dice después. Entonces ahí da para que ese día, o sea, digamos, ese día de reposo, que era el primero de panes sin levadura, que es reposo, o sea, el día que comienza con el ceder de Pesaj, ¿cierto? Como en este año, de miércoles a jueves, era Shabbat, ¿no es cierto? En ese día no hicieron nada y al otro día dice, oye, Pilato asegura esta cosa porque al otro día ya era libre, ¿ya? Entonces, tranquilamente pueden entrar, o sea, de jueves de noche a viernes, o sea, pueden entrar y pueden hacer cosas y mejor manda que se guarden. Entonces, seguramente la guardia iría de jueves, o sea, jueves de noche, hasta el sábado de noche. Con eso se entiende por qué es que los discípulos no van, no van el viernes, porque estaba bien guardado. Y además todavía eran fugitivos, digamos de alguna manera. Entonces por eso no van, están escondidos todavía. Hasta el tercer día y todo lo demás que ya se animan y pueden comprar las cosas del viernes y todo lo demás y pueden ir. Entonces este evento de aquí también me pareció un buen argumento para demostrar que digamos, la muerte del Señor no se produjo un viernes, como normalmente se suele decir, sino que vemos que más bien murió, como se dice, como se entiende, en un día miércoles, noche, inicio, o sea, fin de Pesaj como tal, e inicio de primero de Matzot, de panes sin levadura o panes ácidos, ¿sí? Y la explicación sería así. Entonces, espero haber sido claro. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos ahí? Sí, y una vez más, lo que se ve aquí es que, al menos ante los ojos de Roma y de los otros, era un peligroso criminal, ¿no? Y él y su secta, y le trataron así hasta el último, y no muy diferente a como muchos le siguen tratando hasta ahora,
¿no? Lastimosamente. Bendito Dios que nosotros no, y nosotros somos de los que más bien hemos hablado en el versículo 51 y 53. Sí, eso. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta por ahí, y si no, podríamos ir terminando. ¿No? Ok. Entonces, bendito Dios.